Bueno, seguimos acá entonces con Bien. nuestras reuniones virtuales de Derecho Procesal en el tiempo de cuarentena y de pandemia. Hoy vamos a charlar con Leandro Giannini, que es abogado, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata, y con el que vamos a charlar algo acerca de certiorari, más específicamente certiorari en la provincia de Buenos Aires, y él nos va a explicar más o menos de qué se trata. Y eso era lo primero que te quería preguntar, si nos podías dar una visión general, una definición de qué es el certiorari y qué es el certiorari en la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias por la iniciativa, además que felicito. Eh, eh, es decir, de seguir la capacitación en contextos de pandemia, siempre es bueno mantener eh, contextos de discusión y de contenidos aún en situaciones como las que vivimos. Eh, Formas de definir el certiorari hay muchas, dependiendo mucho de la mayor o menor atención que se dé a temas históricos, terminológicos, por qué usamos ese nombre, por qué decidimos llamar certiorari a certiorari, de dónde proviene la institución y demás. Pero creo que por el contexto de la charla y la finalidad al auditorio a la que está dirigida, lo que me parece que es una nota definitoria útil para entender qué es el certiorari es básicamente es un mecanismo de selección de causas que se reconoce en cabeza de los superiores tribunales y que se basa en la utilización de criterios flexibles, marcadamente indeterminados o explícitamente discrecionales. Es decir, es el reconocimiento de la posibilidad que un superior tribunal tiene de decidir qué casos decide sin ataduras rígidas. Es decir, reconocer que ciertos tribunales, por la ubicación institucional que tienen, es decir, por esa eh, posición institucional, el lugar en el que están ubicados, y no digo el lugar jerárquico, sino simplemente la posición que están en la pirámide organizativa del Poder Judicial, están en situación potencial de recibir una conflictividad inmensa. Si no se colocan limitaciones, algunas clásicas y muy utilizadas, o algunas otras más modernas y discrecionales, como de las que estamos hablando, los superiores tribunales estarían sometidos a una litigiosidad abierta. Imaginemos, para llevarlo al absurdo, que no existe, que un superior tribunal esté sometido a la revisión del total de la producción jurisdiccional, sentencias definitivas, interlocutorias simples, sin importar el tipo, la causal o motivo, sin interesar el, el valor del agravio. Una corte en esas condiciones podría estar sometida lisa y llanamente a un trabajo imposible de cumplir y además inútil, teleológicamente inútil. Una corte suprema no tiene que estar para eso. Entonces, claro que se intentan múltiples maneras de hacer que, como no puede estar para todo, pero está ubicado en ese lugar, se oriente el trabajo de la mejor manera posible para que uno lo pueda cumplir y otra vez, y en segundo lugar, que eso que pueda cumplir sea útil para el servicio de justicia y para el destinatario final del servicio. Entonces, a veces, digamos, por muchos años, y en casi todos los países, se han intentado limitaciones que busquen esa doble finalidad, es decir, que una corte de 5, 7 o 9 miembros pueda abastecer materialmente con sus recursos de infraestructura y humanos la finalidad para la que está pensado y además que esa finalidad sea útil. Y es así que tenemos un listado de requisitos que históricamente fueron desde la distinción clásica entre cuestiones de hecho y de derecho, por ejemplo. Las instancias ordinarias se dedican a todo, pero las instancias superiores se dedican solo a aquello que tiene un efecto contagioso, es decir, aquello en el que un superior tribunal es útil es para resolver un conflicto de interpretación y no para saber si tal o cual iba por la derecha o por la izquierda, porque eso solo pasa en este caso concreto y ya hubo dos instancias en nuestra organización general para resolver imparcialmente esta cuestión. Y saber si acaso a Ticio, a Juan o a Pedro en la esquina iba por la derecha, iba por hablando por el celular, son episodios irrepetibles de la historia de un par de personas. Sin embargo,
saber si el que va por la derecha tiene una prioridad de paso absoluta, y si absoluta significa absoluta o en realidad es relativizable en base a parámetros, es algo que le pasa a Juan y a Pedro, pero también le puede pasar a todo el que llega a una encrucijada. Entonces, hay algunas limitaciones en las que se dice, bueno, vamos a orientarlo, no nos metamos en la cuestión de si va a la derecha o a la izquierda, pero sí metámonos en la interpretación y aplicación de la ley. No nos metamos en cualquier caso del contenido patrimonial, sino aquellos que tienen alguna envergadura significativa que le duelen al litigante, el valor del litigio, por ejemplo. No cualquier caso entra a la Corte, si es patrimonial, sino solo aquellos en los que el agravio que se discute es mayor al día de hoy, alrededor de 800.000 pesos. Entonces, todos esos criterios más rígidos, tarifados, al que el abogado se acostumbra, no les gusta, los quiere romper permanentemente. La Suprema Corte ha hecho que esos requisitos se flexibilicen a tal punto que, como dice Bianchi, cada excepción se transforma en una derogación de la regla. Pero lo cierto es que son intentos que se fueron haciendo en el curso de los años, que han sido flexibilizados por los mismos superiores tribunales, y al ser flexibilizados los abogados lo han utilizado como herramienta para romper esas barreras, y que a consecuencia de ello se han transformado en yo le digo, a una suerte de represas que tienen demasiados agujeros. Siguen conteniendo buena parte del agua, de las causas que no son de más de 800.000 pesos. Pero es cierto que hasta ese límite tiene muchos agujeros, que extrae más, de certidumbre positiva, etc. Entonces, todos estos agujeros dejan pasar más litigiosidad de la que es valiosa que una corte tenga. Y es así entonces que en casi todas las jurisdicciones y distintas tradiciones, en todo el mundo, y también en Argentina, en la Corte Suprema de la Nación, desde el año 90, una famosa modificación del artículo 280, y en la provincia de Buenos Aires, con la introducción del artículo 31 bis, en el año 2002, que se agravó en el 2008, permitiendo a la Corte verdaderamente seleccionar cualitativamente. Estos mecanismos se prevén entonces como una alternativa para decir, bueno, miren, yo no lo puedo contener a través de las barreras tradicionales. La distinción entre cuestión de hecho y de derecho es muy lábil, es muy destructible, caso a caso. Las doctrinas de excepción son muy amplias. Lo que vamos a hacer es transformar directamente a la jurisdicción de los superiores tribunales en una jurisdicción prácticamente discrecional, en la que la Corte tiene una herramienta para decidir qué casos decide sobre la base de criterios muy flexibles como la importancia, la relevancia. Y de esa manera orienta sus finalidades a lo que se entiende que son sus cometidos institucionales más relevantes. Sobre eso te iba a preguntar, porque vos dijiste que eso dependía de que entendiéramos para qué estaba la Suprema Corte. Y la pregunta que quedaba ahí picando era, ¿y para qué está? Claro, sí. Obviamente cuando se prevé un mecanismo de estas características, el legislador, los doctrinarios, académicos, los abogados, todos los operadores del sistema están pensando en un escenario ideal en el que la Suprema Corte, el legislador, el constituyente, la Suprema Corte misma y la ciudadanía en general saben qué es lo que quieren de ese tribunal y están dispuestos a seguir las consecuencias de esa decisión, ¿no? Si esas dos cosas están claras, un instrumento de estas características funciona sin demasiadas dificultades. En los países en los que está implementado de este modo en general, se entiende que la Suprema Corte tiene una función muy clara, no está para corregir errores, por ejemplo, ni graves, ni medianos, ni chiquitos. No está interesada en la corrección de errores. Institucionalmente no le interesa cuánto se equivocan los tribunales de grado, sino que le interesa guiar el desarrollo del derecho constitucional, del derecho federal, del derecho laboral, si es un tribunal de casación laboral, o penal, si es penal. Pero en definitiva está pensado, orientado hacia esa finalidad, sabe lo que quiere y está dispuesto a cumplirlo. El asunto es que en nuestra tradición, nuestra Corte Suprema en la Nación y la Suprema Corte en la provincia de Buenos Aires, tiene ya legal y constitucionalmente reconocidas finalidades que son muy variadas y heterodoxas, ¿sí? Tiene una vastísima función administrativa, maneja personal, disciplina, licencias, arquitectura, planificación, informática, etc.
Y además tiene una función jurisdiccional por la que todos más los conocemos, es decir, los recursos, la jurisdicción originaria y los recursos que llegan a esta Suprema Corte son esa función por la que más lo conocemos, pero no necesariamente es la función que le lleva más tiempo cumplir. Pero entonces tiene toda esa función político-administrativa institucional y tiene la función de resolver casos. Dentro de la función de resolver casos, a la Corte, en nuestro sistema, el constituyente y el legislador le asignó funciones de tribunal constitucional, en muchos países son tribunales autónomos, de tribunal que se suele decir de casación, es decir, destinado a determinar o poner la última palabra en la interpretación y aplicación del derecho común, federal, no federal, de todo tipo, procesal, administrativo, local, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la función de, que se suele decir, de nomofilaxis y de uniformación. Controlar que no se desvíen los tribunales en la aplicación correcta del derecho y resolver conflictos de interpretación sobre cuestiones difíciles o novedosas. Y además, ella misma, la Suprema Corte, se ha considerado titular de una atribución muy amplia y con fines muy indeterminados, que es la conocida como la función axiológica. Es decir, no solo es un tribunal constitucional, no solo es un tribunal de casación, sino es un tribunal destinado también a la corrección de errores graves, extremos, absurdos, disparatados, grotescos, todos los adjetivos que quieran, pero en definitiva es una herramienta. Si a mí me dicen que el error manifiesto es la vía para llegar a la Corte, para muchos abogados eso significa simplemente agregar un adjetivo al error, ¿sí? Es decir, el error que me permite llegar a una cámara no necesita ser manifiesto, por lo tanto no necesito alegar el absurdo. El error que me permite llegar a la Corte necesita ser disparatado, grotesco, palmario, absurdo, o cualquiera otra de esos adjetivos, de esos sinónimos que la Corte utiliza. ¿Qué significa eso? Que para llegar a la Corte hay que adjetivar, para lo cual es, por supuesto, un grave desconocimiento, un error técnico, pero está facilitado ese error por la indeterminación de los confines con los que la Corte utiliza esa herramienta, ¿sí? Entonces, si el tribunal, a tu pregunta, vos decías, bueno, la gente, el abogado, la ciudadanía, la misma Corte sabe para qué está en nuestro sistema, la Suprema Corte, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Y mirá, yo te diría, por ahí sabe lo básico porque tiene estas categorías. Ahora, algún tribunal, yo conozco pocos tribunales en el mundo superiores que tengan tantas funciones asignadas a un solo tribunal. ¿Puede un tribunal cumplir todas esas funciones, toda esa mega función administrativa institucional y además ser un tribunal constitucional de casación, de revisión de errores graves? ¿Puede ser también a la vez cabeza del Poder Judicial y estar dialogando sobre proyectos de ley, no solo administrando el Poder Judicial, sino dialogando con los otros poderes, etcétera, etcétera, o sea, controlando que el Poder Judicial no sea invadido en su independencia? ¿Puede hacer todo esto sin tener un problema de personalidad, como se debería decir, en cuanto a lo cualitativo, y un colapso en cuanto a lo cuantitativo? ¿Sí? Ese sería el escenario. Yo diría, si uno quiere manejar bien una herramienta de selección, esto es el certiorario, una herramienta de selección, lo primero que la Corte tiene que saber es a qué de todo esto le piensa dedicar su atención primigenia. Y segundo, esto muchos tribunales en el mundo lo han resuelto de determinada manera y dicen, mira, a mí no, el tema de los errores no me preocupa. Yo administrar y dar licencias tampoco me preocupa. Si tenemos que reformar la Constitución, lo hagamos. Pero yo estoy para esta otra cosa. El certiorari, entre otras reformas, tiende a concentrar la atención ahí. Ahora, si las Supremas Cortes argentinas, como la de la provincia de Buenos Aires y la de la Nación, siguen creyendo que pueden hacerlo y que es posible cumplir todo eso sin tener una crisis de personalidad, bueno, obviamente el certiorari pasa a cumplir una función muy importante, que es la definición de la agenda, pero de alcances muy indeterminados acerca del modo, es decir, ¿cómo hago yo al seleccionar causas si tengo todas esas finalidades que dije? ¿Qué selecciono? Diciendo, a mí me interesan solo los casos en los que voy a fijar una posición legal sobre un problema y después todos los demás casos en los que se aplica ese problema no entra ninguno, ¿sí? O en realidad también voy a empezar a corregir cuestiones, errores garrafales, porque también soy un tribunal de justicia. Si
voy a decir que sí a todo eso, el filtro va a transformarse en algo distinto, que va a tener sus criterios especiales. Yo en algún momento le di, digamos, en mi tesis de doctoral, que fue la que se publicó como un libro destinado al análisis de este tema, traté de configurar los conceptos o los parámetros que el tribunal utiliza para juzgar cuándo un caso es digno de atención de la Suprema Corte, aún, repito, cuando crea que sigue necesitando de tener todas esas funciones. Te iba a preguntar sobre esa base de si saben o no saben los superiores tribunales para qué están o no, o si el legislador lo sabe, o si alguien sabe eso. Vos hablás de algunos criterios para establecer cómo podría ser el certiorari funcionar o qué causas serían admisibles como criterios de repercusión general y de pertinencia institucional. Entonces quería ver eso, cómo se relacionaba con lo que nosotros como abogados podíamos analizar al momento de querer analizar una sentencia de Cámara y ver qué suerte podríamos tener frente al certiorario. Te la respondo en orden, porque son dos cosas distintas. La primera es una conceptualización que yo intenté en esa obra que mencionaba cuando me preguntabas anteriormente sobre el rol institucional y el uso del certiorari para acomodarse a este rol institucional. Es una conceptualización que se puede decir inductiva, es decir, lo que busca es decir cuáles son los criterios que la Corte usa o debería utilizar, en definitiva, para juzgar la admisibilidad de un caso sobre la base de parámetros tan abiertos como la trascendencia, que es importante para la Suprema Corte. Entonces yo decía, digamos, hay dos formas. Si la Corte quiere seguir haciendo esto, es decir, quiere seguir siendo una Corte que se pueda dedicar a todo eso, el certiorari tiene que ser más sofisticado que las Cortes. ¿Qué significa esto de pertinencia institucional y repercusión general? Son dos condiciones que se tienen que cumplir para que un asunto sea trascendente. Yo lo que, digamos, el desarrollo o la idea básica es la siguiente. Una Corte puede orientar la selección diciendo: yo voy a elegir las causas que me sirven para cumplir mis cometidos institucionales, ¿no? Esto sería una aproximación bastante obvia, elemental, muy sencilla y que algunos han querido seguir este criterio. Yo a este análisis le llamo de pertinencia institucional. Un caso es trascendente cuando me sirve, cuando es pertinente para que el superior tribunal cumpla con sus misiones institucionales. Esto en el mundo funciona, hasta ahí funciona. El asunto es que nuestras cortes tienen roles institucionales, como vimos, tan variados, tan heterodoxos, que entran en colisión entre sí, que prácticamente si se limitara a esto el análisis, que es muy importante, pero insuficiente, si solo se limitara a esto, el filtro de certiorari no tendría importancia y seguramente no me habría llamado para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque en todo caso puede llevar a la Corte a desempeñar alguna de todas estas funciones. Si sirve para uniformar, porque funciona uniformadora. Si hay un conflicto jurisprudencial entre cámaras, ¿por qué funciona uniformadora? Si se violó el Código Civil nuevo y se aplicó el Código viejo, porque se violó el Código Civil y funciona una filiáctica. Si me sirve para generar un precedente que sea relevante para custodiar el servicio de justicia e independencia, porque soy la cabeza del Poder Judicial. Y si el error es manifiesto, palmario, evidente, porque soy un tribunal de justicia y también me dedico a eso. Entonces, si es pertinencia institucional, el filtro prácticamente, si fuera solo eso, el filtro prácticamente en nuestro medio, en otros países funciona perfecto hasta ahí, pero en nuestro medio no sirve porque las funciones siguen siendo muy amplias. Y entonces, todo caso podría ser encuadrado por un buen abogado en una de esas misiones institucionales. Entonces se necesita algo más. Y eso es la repercusión general. El caso es trascendente no solo cuando sirva para cumplir los cometidos, sino cuando tenga proyección a una pluralidad relevante de personas. Es decir, cuando el caso, al ser resuelto, o las cuestiones que se plantean en ese caso, al ser resueltas, sirven para guiar el desarrollo del derecho, sirven para el caso que viene y no solo para este caso. Es decir,
sirven directamente porque el caso en sí mismo es de una envergadura gigantesca, como puede ser, imaginemos que Mendoza, el caso de Matanza y Arrachuela, fuera un caso recursivo y no originario. Sería relevante en ese sentido. Cualquier proceso colectivo de alta envergadura institucional sería directamente repercusional. Pero hay otros que son casos individuales, que no tienen eficacia directa sobre una pluralidad relevante de personas, pero sí sirven para guiar el desarrollo y la evolución del derecho. Es decir, para generar precedentes, para resolver conflictos interpretativos o para dirimir cuestiones novedosas de derecho. Entonces, si se dan estas dos condiciones, hay una cuestión trascendente. Y por supuesto que para decir cuánto es pluralidad relevante de personas, hay un manejo, digamos, si 100, si una localidad, si una provincia, si 2 provincias o si todo el país, siempre es una decisión, pero sí es una decisión más acotada y no es una decisión intuitiva de paladar en el que, como muchos han dicho al cuestionar directamente la constitucionalidad de este instrumento, han dicho, bueno, la Corte con esto hace lo que quiere, punto, final. Me parece que el análisis requiere de una profundidad mayor, ¿sí? Se tienen que dar, entonces, resumiendo, pertinencia institucional, repercusión general, y solo en caso que no se den algunas de esas condiciones, podemos avanzar a análisis más sofisticados de admisibilidad de cuestiones intrascendentes, que es lo único en lo que la Suprema Corte, en provincia y nación, es auténtica y verdaderamente discrecional. No tiene discrecionalidad para decir qué es trascendente y qué es intrascendente. Sí tiene discreción pura para decir cuándo un caso intrascendente puede ser analizado ante el tribunal. Bueno, creo que por los minutos que llevamos, esta vez lo vamos a dejar acá. Lo vamos a seguir otro día porque da para mucho más, sobre todo para qué es lo que tiene que mirar la abogada, el abogado cuando recibe una sentencia de Cámara, a ver si tiene alguna chance de plantear un recurso. Te agradezco muchísimo, seguro va a ser de muchísimo. Bueno, te agradezco a vos. Es un placer.